Nicolás II, el último de los zares, quedó tan impresionado de la calidad de los participantes en el torneo de San Petersburgo de 1914 que dijo que eran los mejores jugadores del mundo, los grandes virtuosos del ajedrez. Por ello, les concedió el título honorífico de grandes maestros del ajedrez. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Federación Internacional de Ajedrez adoptó oficialmente la fórmula y estableció las normas para optar al título de Gran Maestro, que es la máxima categoría ajedrecística. Se consigue, por ejemplo, clasificándose para el torneo de candidatos al Campeonato del Mundo. También una victoria absoluta en el Campeonato del Mundo femenino significa el título para la ganadora. Y una victoria en el Campeonato Mundial Juvenil masculino asimismo supone la obtención del preciado título. De esta forma, consiguió ser gran maestro el indio Visvanathan Anand en 1988. Sin embargo, lo más frecuente es convertirse en gran maestro tras lograr 2 o 3 resultados brillantes durante 2 años, de acuerdo con unos baremos que valoran, sobre todo, la categoría media de los rivales en cada torneo. El ajedrez está cargado de símbolos que tienen mucho que ver con la conducta humana. Por ejemplo, la guerra. Los dos jugadores están al mando de ejércitos rivales y deben emplear a fondo su sentido de la estrategia para ganar una batalla silenciosa e incruenta. Esta es una de las razones por las que el ajedrez es tan popular en nuestros días, siendo más practicado que nunca. La popularidad del ajedrez se debe a varias razones. Otra de ellas es su escaso coste, ya que para jugar basta un tablero y unas piezas, y eso es barato. De ahí que haya podido arraigar incluso en países de economías pobres. Por otra parte, es un deporte individual que admite también el juego en equipo, y esa doble faceta permite la organización de muchos tipos de torneos, desde las competiciones locales hasta las Olimpiadas, que reúnen a 1 millar de jugadores de más de 100 países. Quizá otra razón de su éxito esté en el público. A diferencia de otros deportes, los espectadores no son simples sujetos pasivos, ya que, al igual que los jugadores, pueden pensar en los movimientos a realizar y con esa participación que se manifiesta en salas de análisis y de comentarios de cualquier torneo, pueden disfrutar e incluso hacer amigos. La vida de un ajedrecista profesional tiene también sus dificultades. Hemos preguntado a algunos grandes maestros sobre los aspectos positivos y negativos de una vida que se desarrolla en un continuo viaje por los 5 continentes para participar en los torneos. Sí, supone una tensión grande. Puede llegar a deprimirte y sentirte muy cansado y agotado. Te preguntas por qué lo estás haciendo, pero a pesar de eso, creo que es una vida buena. Es una buena forma de vivir. Yo creo que tener una independencia y una libertad que no la puedes tener en otra actividad, y porque básicamente es una actividad que te gusta. Creo que en general el ajedrez solo tiene aspectos positivos. Nos ayuda a concentrarnos, a calcular, a autocontrolarnos. Aprendemos a ser responsables, se castigan nuestros errores. Hay que ser independiente, tomar decisiones. Solamente hay aspectos negativos cuando se convierte en profesional. Así que no hablo de los aspectos positivos del ajedrez profesional, porque cuando eres uno de los primeros jugadores, tienes que desarrollar una actitud egoísta de que eres el mejor. El carácter a veces de luchar contra amigos tuyos, porque somos todos colegas y amigos dentro y fuera del tablero, pero en la competición te tienes que olvidar de todo eso y a veces tienes que ganar o perder con buenos amigos. Eso es quizá un poquito para mí lo más negativo que tiene. Oh, well, I don't know what is positive. I just like to do these things, because I feel A mí me hace muy feliz esta vida. Los torneos, sobre todo si eres un profesional y un gran maestro, tienes que superarte constantemente. Es un reto enfrentarse a jugadores tan fuertes. Bueno, una de las cosas que siempre se han comentado y que incluso, bueno, pues yo lo he hablado con muchas personas ajedrecistas es la falta un poco de control, la falta del estereotipo
de ir a trabajar, de tener un horario fijo, de ir a la oficina y tener un jefe que te presiona, ¿no? Además, viajas, conoces gente y además, por supuesto, haces lo que te gusta y en ese sentido creo que es algo magnífico, ¿no? Creo que todos los deportistas de élite en los deportes pues padecen o bueno, tienen esas mismas características, ¿no? I think the people are some very interesting people in the chess world. Creo que hay gente interesante en el mundo del ajedrez. I enjoy traveling around. Me gusta viajar y encontrarme con esta gente con regularidad. Para mí esto es lo más agradable de ser un jugador de ajedrez. Pero con el ajedrez se ve que no hay diferencia entre gente, ¿no? Aunque alguien es negro o marrón o amarillo, ¿no? La vida de un ajedrecista tiene sus ventajas y sus inconvenientes, claro, pero a mí personalmente me gusta mucho porque tienes más libertad. No es un trabajo aburrido, siempre, por ejemplo, viajes a muchas partes diferentes del mundo y conoces mucha gente y además tienes unas perspectivas para progresar en el futuro, o sea, puedes progresar mucho hasta llegar a ser un campeón del mundo, claro. Nosotros tenemos una vida más aislada de los demás y como viajamos mucho no podemos hacer grandes amigos, no es tan fácil, o sea, se pueden hacer pero no es tan fácil y hay que trabajar solo también, o pocas personas pueden trabajar y necesitas tranquilidad, o sea, silencio y trabajar aislado de los demás. Cuando los demás salen de juerga, nosotros no podemos salir. El ajedrez te permite conocer el mundo, viajar a diferentes culturas y, en fin, a mí lo que más me gusta, aparte de poder hacer lo que más me gusta que ajedrez es mi profesión, ¿no? Es, en fin, es como tratar de... El ser humano es imperfecto por naturaleza y el ajedrez tal vez te permite, tratando de llegar a jugar algún día muy bien como nivel de campeón mundial, es tratar de, por lo menos en algo, llegar a la perfección. Me tocó jugar el campeonato del mundo en Holanda el pasado año y lamentablemente las fechas, suponte tú, Navidad y Año Nuevo, tienes que estar fuera de la familia. Eso a nadie le gusta, tienes que jugar cuando se juegan los torneos. Y también yo, imagínate, vivo en Chile, estoy a 13.000, 14.000 kilómetros de distancia. Cada vez que tomo el avión sufro porque no es que le tenga miedo al avión, sino que estar 14, 15 horas dentro del avión, yo ya tengo 34 años, de los 13 años viajando es una paliza. Entonces, esas son las cosas negativas. El poder viajar, por ejemplo, gracias al ajedrez, eso también es una gran satisfacción, conocer el mundo, conocer gente y poder desarrollar algunos idiomas. También esto deja muchas satisfacciones. Y a veces ganar una prueba es prácticamente como el elixir. When I started to play chess in the very beginning, I really thought that, Cuando empecé a jugar al ajedrez, al principio pensaba que en el ajedrez solo hay limpieza y gana el mejor. But now I am a little bit Pero ahora soy un poco más pesimista respecto a esto. in this opinion, and of course, Y bueno, como otros jugadores, pienso mucho en el ajedrez y trato de describir los aspectos positivos y negativos del juego. Chess is a beautiful game, I think, and without chess, the human being would be very, El ajedrez es un juego muy bello. Y creo que con el ajedrez las personas seríamos más puras. Creo que es un gran invento de la especie humana. Y estoy muy agradecido al inventor del ajedrez. Según decía, ya murió, un compositor húngaro amigo mío, ya sabrá que estoy muy próximo a la música. Pues este compositor decía que el ajedrez lo inventó un músico hindú hace 1500 años, probablemente.
Existen varias teorías sobre su origen, pero esencialmente la forma actual del ajedrez parece que ya era conocida en la India del Norte hacia el siglo IV de nuestra era. De allí pasó a Persia, adoptándola los árabes que la extendieron por Occidente antes de las cruzadas. España fue un importante punto para su expansión. Actualmente son 157 países los que forman la Federación Internacional de Ajedrez, con más de 6 millones de jugadores federados, de los que más de 4 millones se encuentran en Rusia, país donde el ajedrez fue y sigue siendo una asignatura optativa en la escuela. 157 countries Hay 157 países miembros de la Federación Internacional de Ajedrez, FIDE. El ajedrez es un deporte inteligente y los miembros de la FIDE son muy conocidos en sus países porque se trata de un deporte de la mente. El ser presidente de la FIDE me ayuda como político, porque tengo que hablar con la gente. Soy miembro del Parlamento ruso. Soy el director de la Comisión de Política Exterior de la Federación Rusa. Y entiendo que muchos conflictos e intrigas que se dan en la FIDE son similares a los de las grandes organizaciones internacionales, como Naciones Unidas. El peón pasado, aquel cuya trayectoria a la octava fila no se ve entorpecida por ningún peón adversario, ha decidido muchísimas partidas. Ustedes mismos podrán comprobarlo pronto si no lo han hecho ya. Por lo tanto, el peón pasado ya es en sí mismo un objetivo estratégico de primer orden. Conseguir un peón pasado es algo generalmente muy bueno. Pero es que además, desde un punto de vista táctico, hay cantidad de combinaciones que se deciden por la coronación de un peón o por su proximidad a la octava fila. ¿A qué se debe ese extraño fenómeno? Bueno, en realidad no es nada extraño. Ustedes recordarán de cuando estudiaron el valor relativo de las piezas que un peón vale generalmente un punto. Pero claro, al llegar a la octava fila, no es exagerado decir que multiplica su valor por 10. Normalmente se convierte en una dama y además esa nueva dama aparece de pronto en la octava fila donde generalmente ya está planteando amenazas muy serias. Vamos a empezar por una posición muy simple, pero que la he elegido porque se da con mucha frecuencia en partida viva, es decir, conviene mucho que ustedes la memoricen, la automaticen en su recámara mental. Como primer factor común a casi todas las posiciones con peón pasado, las negras están muy preocupadas, tienen que estar muy pendientes del peón pasado. Ahora bien, el peón pasado, al estar tan alejado de la retaguardia blanca en la séptima fila, tiene también una parte negativa, que es muy difícil de defender. Ese factor, en esta posición en concreto, es realmente clave, porque de hecho, si les tocara jugar a las negras, no tendrían ningún problema. Por ejemplo, con rey F7, el peón estaría simplemente perdido, y las negras habían resuelto todas sus preocupaciones. Eso quiere decir que las blancas tienen que afinar mucho, porque en principio podría pensarse en una jugada como esta, alfil B5, aprovechando que el caballo está atado a la defensa de la coronación del peón y por tanto no podría tomar el alfil. Sin embargo, las negras responderían simplemente con rey F7 y el peón estaría perdido. Bien, pero como hemos dicho, les toca jugar a las blancas que, si lo hacen con precisión, tienen la victoria en la mano, dando previamente un jaque en la casilla C4. Por razones que ya hemos explicado, no se puede tomar el alfil, por lo tanto solamente queda mover el rey. Y ahora hay dos maneras de ganar, las dos se basan en llevar el alfil a una casilla desde donde apoye la coronación del peón. Es decir, tanto alfil F7 como alfil B5 garantizan la victoria, en ambos casos no se puede tomar el alfil por mate en la octava fila al coronar, y en caso contrario, a la siguiente las blancas coronan y han ganado una pieza limpia.
Es importante resaltar que cuando estamos calculando una variante que incluye la llegada de un peón a la séptima fila, conviene calcular con la mayor precisión posible, porque como ya hemos dicho, cuanto más alejados estén los peones de la retaguardia, más débiles son. Esa es la parte mala del peón pasado, alguna tenía que tener. Una explicación adicional de la tremenda fuerza de un peón pasado es que la posibilidad de que multiplique su valor por 10, como hemos dicho antes, nos otorga un enorme margen para poder sacrificar piezas con tal de que el peón llegue a coronar. Aquí tenemos un buen ejemplo. Las negras superficialmente tienen todo bajo control, es decir, el peón pasado está bloqueado por el rey, están atacando la dama, las tres piezas aparte del rey parecen estar bien coordinadas y no solo eso, sino que las negras también amenazan atacar al rey blanco de manera francamente molesta. Dicho en pocas palabras, o las blancas aprovechan inmediatamente la fuerza de su peón pasado o si no, no podrán hacerlo. Y entonces, ligando con lo que les he dicho al principio, el enorme margen que tenemos para sacrificar piezas con tal de que el peón llegue a la octava fila, aquí se expresa de manera radical, porque lo que hacemos es sacrificar la dama, nada menos, para conseguir otra dama. Dama H8, jaque, no hay elección, rey por H8, G7, jaque, rey G8 es única, alfil H7 jaque, vean con qué energía juegan las blancas, rey por H7 y el peón corona en G8, se convierte en dama y además es jaque mate. Ese peón en G6 era realmente un monstruo. Cuando hablamos del peón pasado, estamos dando por sentado que el peón, al llegar a la octava fila, se va a transformar en una dama. Efectivamente, así ocurre más o menos en un 95% de los casos, pero hay otros en los que el peón se convierte en otra pieza distinta. Y aquí tenemos un ejemplo precioso. Como en el ejemplo anterior, las blancas tienen muy serias dificultades para convertir en victoria ese amenazante peón pasado en la séptima fila. Las negras tienen a su rey bloqueando el peón pasado, las tres piezas negras están combinando la defensa con el ataque, sin olvidar que la posición del rey blanco no es precisamente una maravilla desde el punto de vista de la seguridad. Por lo tanto, una vez más, hay que actuar con suma energía. ¿Pero cómo hacerlo? Les voy a dar dos pistas. Por una parte, este rey está protegiendo al mismo tiempo aquel peón de A7 y también la casilla C8. Por otro lado, no olviden lo que he dicho al principio, el peón no tiene por qué convertirse necesariamente en una dama cuando llega a la octava fila, puede convertirse en otras piezas. Con esas dos pistas, ustedes si quieren pueden paralizar ahora mismo la imagen e intentar resolverlo por su cuenta, lo que les proporcionará una enorme satisfacción porque el ejemplo es precioso. Pero si la impaciencia les corroe, yo voy a mostrar ahora mismo la solución. La primera jugada es torre C8 jaque. Como se está amenazando al rey y a la torre al mismo tiempo, hay que jugar torre por torre. Ahora las blancas, he aquí la sorpresa, sacrifican su dama en A7. Dama por A7 jaque, evidentemente rey por A7. Y aquí está el gran secreto de toda la combinación. Las blancas toman la torre con el peón, pero coronando un caballo. Dan jaque al rey, el rey tiene que mover a cualquier casilla, caballo por, y este final está completamente ganado. Caballo y dos peones pasados apoyados por el rey contra el alfil es una victoria segura. Y este era un ejemplo precioso que nos lleva a recordar de nuevo, nos parece el momento oportuno, al inolvidable François-André d'Annican Philidor, considerado como el mejor del mundo a finales del siglo XVIII, cuando dijo aquello de los peones son el alma del ajedrez. Yo hago caballo C6.
Y usted, que está jugando conmigo, tiene que elegir entre diversas posibilidades. A mi vez, contra cada una de ellas tengo varias respuestas, y así sucesivamente. Eso es lo que se llama el árbol de variantes, donde cada una de esas variantes forma una rama, y el árbol puede ser más o menos frondoso según sea la complejidad de la posición. Quien mejor explicó eso en unos magníficos libros fue el gran maestro soviético Alexander Kotov. Esto del árbol de variantes es una técnica muy importante y para explicarla en su grado extremo, de la manera más compleja posible, eligió una partida entre Tal y Keres del torneo de Curazao de 1962. Es la que tengo en el tablero. La última jugada blanca ha sido caballo C6 atacando la dama y las negras pueden hacer varias cosas, entre ellas liar todavía más la posición con caballo por F2 atacando también la dama blanca. Entonces las blancas podrían elegir entre capturar el caballo, capturar la dama o mover la suya. Y la dama puede ir o bien a F3 o bien a H5. Supongamos que va a H5. Entre las diversas respuestas posibles para las negras hay una especialmente complicada, que es caballo por H3 jaque. Y ahora las blancas podrían capturar el caballo con el peón, con la dama, o mover el rey a 2 torre. Y a su vez las negras tendrían diversas respuestas. En fin, un verdadero lío. Yo debo reconocerles que muy pocos jugadores en todo el mundo serían capaces de calcular todas estas variantes de manera precisa y profunda. La mayoría de los jugadores mortales nos conformaríamos con calcular unas pocas y después, bajo la presión del reloj, no lo olviden, conformarnos con guiarnos de la intuición y hacer la que nos parezca menos mala o la que nos parezca mejor. Ahora bien, yo sí les recomiendo que como entrenamiento en su casa cojan esta posición o una, digamos, bastante complicada, la pongan en el tablero, tomen papel y un bolígrafo y vayan apuntando las variantes a medida que las van calculando y eso sí, sean disciplinados al calcular, agoten una rama y solamente entonces pasen a la otra. Eso es muy útil porque desarrollan no solo su capacidad de cálculo, sino también su disciplina de pensamiento. Soy muy cauto a la hora de defender una teoría frente a otra, porque la teoría es teoría y uno tiene que tomar su decisión. El reloj está corriendo y estás bajo la presión de estar en un torneo o de una partida determinada. Y depende de tu habilidad para calcular. La idea es que si tenemos el famoso árbol de variantes, queda bonito en el papel, pero no sé si será efectivo durante la partida. Todo viene de la experiencia. Una cosa que puede ayudar es practicar resolviendo combinaciones. O también tratando de establecer todas las defensas posibles, los enfoques posibles, los escribes y luego vas comprobando cuál es el auténtico. Es una forma de mejorar nuestra habilidad de cálculo. Y si estamos intentando resolver combinaciones, pues mejor hacerlo sin mover las piezas y mirando en el libro o a las posiciones en el tablero. Yo soy más partidario de las pruebas prácticas que de teorizar con bonitas imágenes que pueden ser útiles, pero en mi opinión es demasiado complicado para ser cierto. Y de la maleza de variantes vamos a pasar al caso opuesto, el tronco pelado. Esta es una posición debida al gran maestro Alexander Aliógin, ex campeón del mundo, en una partida suya que comentó después en un libro. Y entre sus comentarios dice que en esta posición hizo el cálculo de la mayor combinación de su carrera, nada menos que 20 jugadas de golpe. Eso es posible porque la variante principal es rectilínea, prácticamente no hay subvariantes. La primera jugada es dama D7 jaque, rey G2, coronan igual a dama, por lo tanto hay que entregar la torre, torre por dama, dama por torre,
dama por C4, jaque, torre F7, y ahora las blancas tienen este recurso, entregar el alfil de C1, tomando primero en B4, dama por C1, porque después de dama B8 jaque, torre F8, F7 jaque, un bonito recurso, hay que jugar rey por F7, y ahora G6 jaque. La idea consiste en que si H por G6, entonces dama B3 jaque, y vaya donde vaya el rey, la dama blanca sigue dando jaques, pero amenazando siempre la torre en rayos X, de manera que se consigue jaque continuo. Pero Aliógin había visto todo esto y pensaba continuar con rey por G6, entregando la torre y entrando en este final de damas. La idea principal es que ahora, dama por B2 jaque, el rey blanco no puede salir a la columna F porque recibiría un jaque en F6. Por lo tanto, rey G3, y las negras van acercando paulatinamente la dama al rey, siempre dando jaque. Dama E3 jaque, rey G2, dama E4 jaque, rey G3, dama E5 jaque, rey G2. Siguiente parte del plan, el rey se incorpora a la lucha y ataca ese peón. Las blancas disponen como mejor defensa de dama F3 jaque, cambiando este peón de H4 por el de H7, después de dama H3 jaque, rey G5, dama por H7. Pero Aliógin había calculado aún más lejos y vio que ahora, después de dama E2 jaque, rey G3, fuerza el cambio de damas con dama G4 jaque. Vaya donde vaya el rey, sigue dama H4 jaque y cambio de damas. Por ejemplo, rey F2, dama H4 jaque, se cambian las damas y las negras ganan con este peón pasado. Ha sido realmente impresionante, pero déjenme que les cuente una pequeña maldad. Como sé que ustedes han aprendido mucho en este curso, y además esta es la última lección de la parte audiovisual, ya saben que hay otra escrita, déjenme que les abrume un poco para recordarles lo que dijo Sócrates: solo sé que no sé nada. O sea, les queda mucho por aprender. He pensado que estas piezas tan hermosas son las más adecuadas para ilustrar nuestro deleite con el juego del mago de Riga, el añorado Mikhail Tal, sin duda alguna uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. La partida se disputó en el torneo interzonal, que quiere decir clasificatorio para el Campeonato del Mundo, celebrado en Ámsterdam en 1964. Mikhail Tal tenía las piezas blancas contra el gran maestro búlgaro Tringov. Y fue una de las muchas partidas interesantes, brillantes, que nos dejó Tal en aquella época. Debe recordarse que Tal estaba tocado, supuestamente, por su derrota en el encuentro de revancha por el título mundial ante Mikhail Botvinnik en 1961. Esta partida se jugó en el 64. Pero, curiosamente, buena parte de los mejores resultados de Tal, y sobre todo sus partidas más brillantes, se producen entre el 63 y el 65. Sin ir más lejos, Tal compartió el primer puesto en ese torneo interzonal de 1964 y produjo varias partidas brillantes, no solamente esta. No es difícil adivinar la primera jugada de Mikhail Tal con las blancas. E4, lo más normal cuando uno tiene el temperamento agresivo. G6, D4, alfil G7, caballo C3, D6. A esta defensa se la llama moderna o Ufinchev. Se diferencia de la defensa Pirc en que las negras difieren un poco el desarrollo del caballo, que ahora está en G8. Caballo F3, C6 y alfil G5. Una jugada molesta, aunque en realidad no amenaza nada. La idea consiste en que si las negras dejan que la mano juegue la primera intención, que es H6, entonces simplemente alfil E3, y la idea es después dama D2, con el fin de dificultar que las negras puedan enrocar por ahí. O sea que estábamos en alfil G5, a la que, por supuesto, se puede jugar perfectamente caballo F6, pero aquí hay un matiz, digamos, psicológico. Si se juega caballo F6, da la impresión como que las blancas ya han justificado ese movimiento del alfil a G5. Entonces Tringov optó por jugar dama B6, por aquello de ser original, digamos. Y Tal
contesta con el famoso sacrificio del peón envenenado en B2, que Tringov no dudó en comer. En realidad, este sacrificio es a largo plazo, no pasa nada inmediatamente, no se pierde nada, pero las negras van a quedar muy retrasadas en el desarrollo. Torre D1, dama A3, alfil C4 y ahora dama A5. Hay que resaltar que B5 sería muy mala porque seguiría caballo por B5, C por B5, alfil D5 y no hay forma de defender esa torre que está en A8. Por lo tanto, dama A5, vuelta hacia atrás, enroque y E6. Hagamos un pequeño alto en el camino para simplemente contar los tiempos de desarrollo de ambos bandos. Mientras las blancas tienen su desarrollo prácticamente terminado, solamente queda movilizar la torre que ahora está en F1, las negras solamente tienen su alfil activo en G7 y la dama en A5, que en realidad, como han visto, constituye más problemas que otra cosa y la han movido ya varias veces en las jugadas que llevamos. Torre Fe1, completando el desarrollo, como digo, A6. Esta jugada es muy criticable porque es un lujo que las negras no se deben permitir. Ya era hora de completar el desarrollo cuanto antes porque ya va a ser demasiado tarde a partir de ahora. ¿Qué hay que hacer en una posición con tanta ventaja de desarrollo? Abrirla. Para ello, el procedimiento que utiliza Mikhail Tal es alfil F4 atacando el peón de D6 y aprovechando que no se puede jugar D5 porque las blancas toman las veces que sean necesarias en D5 debido a que la torre en E1 está clavando el peón de E6 y ejerce una acción de rayos X sobre el rey negro instalado todavía en E8, más le hubiera valido estar ya enrocado. Por lo tanto, Tringov jugó E5. Si hay que abrir la posición, tampoco es difícil adivinar cuál fue la respuesta de Mikhail Tal. D por E5. Las negras juegan a su vez D por E5 y ahora una jugada muy típica de Mikhail Tal. No deja en prise, es decir, es una expresión que utilizamos en ajedrez para decir que una pieza queda amenazada solamente una pieza, sino dos al mismo tiempo. Juega dama D6 y ahora las negras podrían elegir entre tomar el alfil de F4 o el caballo de C3. Si hubiesen tomado el alfil de F4, hay variantes un poco complicadas que ustedes pueden comprobar y también disfrutar de ellas en casa porque son muy espectaculares. Voy a decirles simplemente algunas ideas. Insisto, si E por F4, caballo D5. Y no se puede tomar el caballo porque E por D5 hay jaque descubierto con la torre de E1. A caballo D5 las negras podrían jugar caballo D7, pero entonces se echa más leña al fuego con caballo G5 y a partir de ahí no voy a seguir porque la cosa se complica, pero no es difícil ver que las blancas tienen un ataque terrible. Alguna de las ideas es saltar con el caballo a C7, que es jaque, para después entrar con el alfil en F7 también con jaque, etc. Era una de las posibilidades para continuar la partida, pero a Tringov seguramente le dio mucho miedo y optó por tomar el caballo de C3 con la dama. Tal hace una jugada normalita esta vez, torre E D1, que amenaza mate en D8. Por lo tanto, hay que hacer frente a ello con caballo D7. Y ahora el remate final. Alfil por F7 jaque. El valor de una pieza importa poco cuando ese rey está tan desvalido. Rey por F7. Caballo G5 jaque. Rey E8. Dama E6 jaque. Y aquí Tringov optó por abandonar. Fíjense en que las negras tienen tres posibilidades y las tres terminan en mate. Por ejemplo, si rey F8, dama F7 es mate. Si rey D8, caballo F7 jaque, rey C7 y dama D6 es mate. Y si caballo E7, seguiría dama F7 jaque, rey D8 y caballo E6 jaque mate. Sin duda alguna, Mikhail Tal es uno de los genios que más intensamente nos hacen disfrutar de la pasión del ajedrez.